Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Paloma. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí en tu Acabas... Santa Santorum. Sí, aquí está el escenario. Él ha tenido el privilegio. Vienes siguiendo la Ruta de la Plata, Ajá, de pasar unos días en Oviedo, en la Eh. Escuela de Filosofía de Oviedo, de la Fundación Gustavo Bueno, de hacer allí varias presentaciones. Una de las cosas que has hecho ha sido presentar tu primer libro, que es este. Ya sabéis que aquí se ve, esta cámara graba en espejo, así que le tenéis que dar la vuelta al cerebro. La vuelta del revés. La vuelta al revés, que luego nos explicarás. El libro se titula La Revolución de Octubre y el mito de la Revolución Mundial y está publicado por Pentalfa Ediciones. Entonces, tal y como yo tengo entendido, pero tú me vas corrigiendo, este libro es la prolongación de tu tesis doctoral, que te llevó más o menos 4 años de trabajo, de investigación, y que fue... El título era Materialismo y espiritualismo, la crítica del materialismo filosófico al marxismo-leninismo. Y sobre este sintagma, marxismo-leninismo, vas a abundar, me parece, bastante hoy. Como dato anecdótico, él me ha contado en privado que depositaste la tesis en la Universidad de Sevilla el 13 de febrero de 2017. ¿Qué día de la semana era? Martes. Un martes, sabía yo que No se iba a sé cuál acordar. era. Si cuela. 13 de febrero de 2017, pero que no pudiste defenderla hasta casi más un año después, el 7 de marzo de 2018. Cuestiones burocráticas. Y de incompetencia burocrática. O sea que hay Sí. bloqueado y tú mientras tanto... Subiendo por las paredes. Por las paredes. Era protodoctor subiéndose por las paredes. Pero bueno, seguro que seguiste estudiando y haciendo tus Exactamente. gamberradas y tus cosas. El mismo libro, pues, lo seguí ampliando la tesis, y no solo del libro, de este libro en concreto, sino de otros futuros libros que da de sí la tesis. Porque el libro es parte de la tesis. Son 3 capítulos de la tesis, ampliados, corregidos, matizados, incluso hasta partes que he tenido que triturar de mí mismo, que he tenido que reestructurarlo todo. En fin, me divertí mucho haciéndolo también, porque no hay nada mejor que corregirse a uno mismo, es lo más fácil que se puede hacer, porque uno sabe lo que ha escrito, claro. Pero hay otros capítulos de la tesis, que son sobre todo los de ontología, nosología, epistemología, filosofía de la religión, filosofía de la cultura, un capítulo de Hegel, otro de Fichte, de Berkeley, de Spinoza. O sea, todo eso pues son para futuros desarrollos, donde yo voy pues ampliándolo, primero para estudiar yo mismo, para aprender, y segundo para pues serían futuras publicaciones en sabe la materia cuándo. Y de hecho esa tesis, depositada en la Universidad de Sevilla, tiene acceso abierto, directo, a través del formato PDF, ¿verdad? Exactamente, lo pueden ustedes teclear en Google. Materialismo y espiritualismo, la crítica del materialismo filosófico, el marxismo y el leninismo, en PDF, en el mismo Google, pues os va a salir el enlace y ahí puedes leer la tesis. Pero el libro es más que la tesis, así que tened cuidado con eso. Pero es más y menos. Hay que hacer la precisión. No es un resumen de la tesis. No lo es. Es una ampliación de determinados contenidos de la tesis. Exactamente. Que supuso un año entero más de investigación. Exactamente, justo eso. Exactamente. Vale, muy bien. Y ahora ya, bueno, yo he elaborado una especie de guión con preguntas, porque yo me lo he leído todo me lo he leído. Entonces, tú insistes en la idea de que el marxismo no es un perro muerto, y además lo entrecomillas, y que de alguna manera pues sigue activo en nuestro presente en marcha, y que por tanto sigue siendo, o incluso es cada vez más pertinente a emprender la crítica filosófica de lo que sea el marxismo. Porque muchos de sus contenidos, que por cierto, a ver si nos haces una precisión, si se podría diferenciar fácilmente contenidos filosóficos, ideológicos y doctrinales del marxismo. A ver si es fácil o es difícil. Claro, el marxismo se supone que es una ideología, pero claro, en Marx entendía la ideología como conciencia falsa, pero después en el día más se entendía ideología como cualquier, digamos, campo, digamos, de investigación y de posición, sobre todo contra otros pensadores, o contra otras ideologías, contra otras filosofías, contra otras tendencias. Entonces, muchas veces el término filosofía e ideología se confunden. Aunque, claro, para el marxismo
la verdadera filosofía, y la filosofía verdadera es el propio marxismo, frente a las demás que serían ideologías en el fondo, y sobre todo contra Hegel, que sería la ideología alemana, aunque Hegel es el padrino de todo esto, tanto del marxismo como del nazismo, como el del fascismo, del existencialismo y de incluso muchas corrientes de filosofía de la religión y también del arte. En fin, Hegel es el gran monstruo, es el gran sistema de que después irá engendrándose determinadas tendencias que han configurado el siglo XX, prácticamente, y también parte del XIX, porque Hegel es decimonónico y murió en 1831. Y claro, en el Diamat, y eso se ve muy bien en el Diccionario Soviético de Filosofía, que lo publica la Fundación Gustavo Bueno, la página de filosofía.org, pues llegan a la conclusión de que sí, que ideología puede ser conciencia falsa, efectivamente, pero también puede ser conciencia verdadera, es decir, puede ser cualquier, digamos, posición doctrinal. Y con respecto al otro que decías también... Sí, era traerlo un poco, el debate... porque lo del perro muerto. Y lo del perro muerto. Exactamente. Bien, la expresión de perro muerto es una expresión de Marx, o era una expresión de Mendelssohn, refiriéndose a Spinoza como ese perro renegado o renegado de Spinoza, ese perro muerto de Spinoza. Uh-huh. Y Marx la aplicó a Hegel, diciendo que Hegel no era perro muerto, porque hay que darle la vuelta del revés. Entonces, desde el materialismo filosófico decimos que Marx no es perro muerto porque precisamente hay que darle la vuelta del revés. Si a Marx no se le da la vuelta del revés y se hace una lectura, digamos, dogmática, acrítica y sectaria y fundamentalista, pues evidentemente Marx no es que fuese perro muerto, es que habría que matarlo. Pero con lo que es la vuelta del revés, en este esquema que hace Bueno en varios escritos, desde su filosofía política, desde su materialismo político, que habla de las tres capas del poder, la capa cognitiva, la capa basal, la capa cortical, pues ahí llega a la conclusión Bueno de que hay que darle la vuelta del revés a Marx, en el sentido no de triturar los contenidos totalmente, de hacer una enmienda a la totalidad, ni de dar un giro de 180 grados, que sería la vuelta del revés, no un giro de 180 grados, sino digamos reestructurarlo de una manera que sí es verdad que en ciertas partes es totalmente triturable el marxismo. Por ejemplo, aquello del proletariado universal, uh-huh, y que de hecho queda una de las tesis bastante más importantes del marxismo, digamos, incluso su idea de fuerza de alguna manera. Pues esa idea de fuerza hay que triturarla. El proletariado universal, el proletario de todas las naciones unidos, pues ni se unieron ni podían unirse, porque no podían formar, digamos, lo que es una totalidad atributiva, entendiéndose así a ese proletario universal, un proletariado, digamos, sinalógico, cuando era, digamos, una unidad isológica que estaba distribuida por diferentes estados, y que eso se demostró muy bien, tanto en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, los proletarios prefirieron defender a su patria, a Francia o Alemania, a la nación que perteneciese, y fueron solidarios con sus supuestos camaradas de clase o de partido incluso de las diferentes naciones, sino prefirieron apoyar a las uniones sagradas, a la patria, a la nación política que diríamos, frente a la otra nación política que la agredía. Por ejemplo, los proletarios franceses no hicieron la revolución con los proletarios alemanes, sino que se unieron a sus respectivas burguesías y se enfrentaron a las trincheras y abandonaron aquello de las barricadas. No a las barricadas, no, a las trincheras. Esa fue la política real. Pero es verdad que ese esquema funciona de alguna manera, aunque ya muy tardía, muy avanzada la Primera Guerra Mundial. Rusia perdió la guerra y inmediatamente empezó la guerra civil. Entonces se cambió una guerra que decimos del materialismo filosófico de tipo 3, es decir, de dialéctica de estados, a una guerra de tipo 4, es decir, de guerra civil, de dialéctica de clases. Y que fue una guerra civil tremenda y además complicadísima de entender, porque no solo están los rojos y los blancos, sino que los blancos tenían tres ejércitos también diferentes, tampoco los estaban todas consigo, no había una solidaridad perfecta entre ellos tampoco. Estaban los verdes, ejércitos verdes que eran campesinos, estaban los anarquistas, estaban que eran los negros, estaban los separatistas ucranianos, que dentro del separatismo eran los más importantes, en fin, y también a nivel de dialéctica de estados, la capa cortical, pues las 14 naciones que decía Churchill que querían estrangular en su cuna la revolución, pues también intentaron, digamos, pues también de una manera que decir, sí, que ganen los blancos, porque son los nuestros en el sentido del capitalismo, son capitalistas como nosotros, de hecho ellos derrocaron al zar, nosotros vamos a ayudarle a formar una Rusia capitalista, pero que ganen, pero no con mucha fuerza. No muy fuertes. Exactamente. Que Rusia no sea demasiado fuerte. Exactamente. Tanto por los otros como por los otros, que es lo que hacía siempre el Imperio Británico en Europa.
dividir, que una Alemania no fuese muy fuerte y que la de Francia tampoco fuese muy fuerte y que los europeos se dividiesen entre ellos. De hecho, pasó que en 1870 la guerra franco-prusiana, en la Primera Guerra Mundial, fue también Francia contra Alemania prácticamente, y la Segunda Guerra Mundial también. Siempre Francia y Alemania han tenido mucho enfrentamiento porque el Imperio Británico siempre ha tenido sus intrigas en enfrentar a los europeos para dominar de alguna manera el continente. Pues también lo querían hacer en Rusia. Una Rusia débil, que sí, que ganen los blancos, mejor para nosotros, mejor que ganen los blancos, pero que no lo hagan con holgura. Con respecto a lo que preguntabas del rótulo marxismo, y de esto precisamente que estoy diciendo, el marxismo-leninismo. es que el marxismo, digamos, ha dado pie a 3 generaciones de izquierda definidas, que son la socialdemocracia, el comunismo, propiamente dicho, que es de la Unión Soviética, el marxismo-leninismo, y el maoísmo, la izquierda asiática, la China, la sexta generación de izquierda. O sea, son la cuarta, la quinta y la sexta generación de izquierda en el mito de la izquierda de Gustavo Bueno, donde esa influencia de Marx pues ha impregnado a esa generación de izquierda. ¿Qué pasa? Que la que ha sobrevivido, al margen de la de China, que también reestructuraron en 1979 aquello de un país, dos sistemas, con Deng Xiaoping, que ya ha cambiado también China, pues lo dije, como le dije a Tomás en la presentación de mi libro, es un enigma guardado en un secreto envuelto en un misterio. China es una cosa difícil de entender. Pero decía Gustavo Bueno que precisamente el marxismo es lo que nos ha dado las luces para entender lo que sea China. Y también Rusia. También se puede decir que también Rusia ha sido lo que ha adquirido, porque Rusia también era un misterio. Incluso esa frase que acabo de decir, algunos se la atribuyen a Churchill y algunos no saben si se está refiriendo a China o a Rusia, porque Rusia también era otro misterio. Entonces el marxismo nos ha dado luz para entender aquello. Ahora bien, ¿cuál es la ideología, digamos, la generación de izquierda definida que en España, bueno, y en buena parte de Europa, incluso en Estados Unidos, si se me apura, por el Partido Demócrata, ha triunfado más? Pues la socialdemocracia. Entonces la confusión está ahí en la socialdemocracia. Si quiere de izquierda, entonces y es de izquierda y es un poco radical y es socialdemócrata, pues marxista. Claro, dice que no es, pero no personal, pero que digan que es socialdemócrata, no digan que es comunista. Porque la socialdemocracia era una revisión, venía de Bernstein desde el principio del siglo XX, o finales del siglo XIX, en 1799, en su libro famoso, en fin, como revisionando el marxismo, diciendo de que no va a llegar una depauperación tremenda del proletariado y que este no se va a sublevar por eso, sino que a través de las reformas, sobre todo de los partidos socialistas, si ganasen las elecciones, llegan al poder y a base de un programa de reformas, pues claro, un conjunto de reformas, decía Bernard Shaw de la Sociedad Fabiana, que también va por ahí, pues un conjunto de reformas, el resultado global es una revolución. Se van haciendo reformas desde arriba, ya una vez que se ha ganado las elecciones con un partido político socialdemócrata, y pues poco a poco pues se va, digamos, transformando la sociedad, no por la vía revolucionaria, que era la reformista. Esa es la cuestión. Y claro, entonces, digamos que la socialdemocracia es una infiltración de grandes magnates, de gente con muchísimo poder y dinero. El ejemplo más clásico es la Sociedad Fabiana, que es, digamos, el imperio, es el socialismo del Imperio Británico, es la versión moderna del Imperio Británico. Y de la que se habla muy poco. Que la que se habla muy poco porque es casi como una cosa así como la Skull and Bones en Estados Unidos, una sociedad secreta casi, aunque no lo es tanto, ¿sabes? No hay tanto secretismo, pero se habla poco, es cierto que se habla poco, es curioso eso. Y aquí en España pues ha tenido su repercusión en el PSOE, aunque el PSOE también tenía repercusión en el Partido Socialdemócrata Alemán, pero el Partido Socialdemócrata Alemán también está de alguna manera controlado por la Sociedad Fabiana. Y también tiene la influencia que el PSOE, incluso no ahora, el PSOE de ahora, sino también el PSOE incluso el PSOE auténtico, porque lo que sale en 1974 en el Congreso de Suren es otro partido, el Clan de la Tortilla, otro partido. Pero aún así, ambos partidos tienen influencia del krausismo. Vaya, ya entró el krausismo. Ya entró el krausismo, siempre están ahí. Siempre. Tú aclaras que, por supuesto, tomas partido por el materialismo filosófico. Yo sé que esta pregunta que te voy a hacer es imposible, pero a ver si nos puedes responder por qué tomas partido por ese sistema y no por otro, por ejemplo, por el krausismo, por ejemplo. Bien. Hombre, tomar partido ahora hoy en día a la altura de 2020 por el krausismo es seguir cabalgando con una burra. Entonces preferí coger un coche, un bólido, algo potente que me trasladase a tesis, digamos, más potentes. Porque el materialismo filosófico tiene la capacidad de recubrir a otros sistemas, pero otros sistemas no tienen la capacidad de hacer lo propio con el materialismo filosófico. Es como, por ejemplo, la diferencia que hay entre un médico y un curandero. Un médico científico pues tiene categorías que pueden explicar cómo un curandero
que puede llegar a hacerlo, puede curar. Hay ciertas técnicas de los curanderos que efectivamente curan. Y entonces la obligación del médico pues es incorporar a la medicina, al cierre categorial de la medicina, esos remedios del curandero, que se pueden diagnosticar desde la medicina ya, en fin, pues, científica. Ahora bien, el curandero desde sus categorías, EMIC, que decimos, pues no puede, digamos, explicar la medicina científica, sin prejuicio de que el hombre pueda aprender muchas cosas, pero desde las categorías de curandero en cuanto tal, no en cuanto ya que se haya, digamos, incorporado al mundo de la medicina, sino en tanto curandero, no puede explicar la medicina. Por algo así pasa con el materialismo filosófico y, por poner el ejemplo que nos lleva aquí al tema, el marxismo-leninismo. El materialismo filosófico puede explicar y recubrir al marxismo-leninismo, eso, pero... Lo contrario no. Lo contrario no. Y además porque sería un anacronismo hacerlo. Aparte. No tiene ni pie ni cabeza, no tiene sentido, no es absurdo. Hoy en día, pues, digamos, el materialismo filosófico, date cuenta que la filosofía no es como la ciencia. Por ejemplo, el Ensayos materialistas es un libro del año 1972. De bueno. De Gustavo Bueno. De Gustavo Bueno, en 1972, Ensayos materialistas, publicado por Taurus. Que está en PDF y lo pueden ver ustedes tecleando en Google, simplemente. Y bueno, claro, y tú te lees ese libro y sigue siendo vanguardia de la ontología. Todo se puede hacer, todos los matices que se quieran, pero tú te lees un libro de 1962 de ciencia, de cualquier cosa, de física o de astrofísica o lo que sea, y se ha quedado anticuado. Se ve que han pasado los años. Pero lo que pasa es que con la filosofía pasan los años más lentos. Filosofía me refiero a los temas ya sobre todo más trascendentales, de ontología, de nosología, de epistemología, noteología, en fin. O incluso de filosofía de la religión o filosofía de la historia. El tiempo en la filosofía es más lento, ¿no? Y de hecho Aristóteles pues no sería reconocido como filósofo con renombre universal hasta el siglo XIII. Y el aristotelismo pues siguió funcionando pues prácticamente hasta Hegel. O sea, y de hecho Hegel termina la enciclopedia de la ciencia filosófica con la cita del libro 12 de cuando Aristóteles se refiere a Dios. Iba a decir cuando Dios se refiere a Aristóteles. Bueno, también, casi mejor así. Una de las cosas que incorporaría este tipo de investigación y de la que carecen pues muchos historiadores que están absolutamente raquíticos de filosofía, por ejemplo, manejan las ideas filosóficas muy complejas, como por ejemplo la idea de nación, la idea de imperio, que ya has citado, sin definir y sin clasificar. Exactamente. Entonces, esto es algo que tú poquito a poco vas incorporando de manera que es como una muleta constante de cara al lector, para que pueda ir entendiendo desde qué coordenadas filosóficas se está hablando de imperio generador, se está hablando de Estado, se está hablando de capa cortical, de ejército, de guerra, etcétera. Entonces es una cosa, pues, también suena extraña la palabra, didáctica. Y claro, y un apunte muy importante, no es lo mismo escribir un libro de la Unión Soviética que lo haga un filósofo materialista a que lo haga un idealista. O un ejemplo que se ve muy claro, no es lo mismo una historia del cristianismo, si se quiere del cristianismo primitivo, de la propia historia de Jesús de Nazaret de Galilea, escrita por un creyente que escrita por un ateo. O sea, cambia totalmente la interpretación de esos fenómenos, vamos. Y ese tema también tienes tú investigado, algo. Madre mía. Bueno, en el capítulo de introducción, parece que no hemos superado todavía el capítulo de introducción, no. Aunque bueno, tú vas ahí soltando lo que venga al caso. Pero en el capítulo de introducción, tú ya indicas una frase, lanzas una idea que a mí me impactó porque no la comprendí al principio. Luego ya la vas desarrollando, desplegando y explicando el significado. La frase era: la verdad del marxismo es el marxismo-leninismo. Entonces, yo ya lo he entendido, pero explícaselo a mis... Bien, lo voy desarrollando. Bien. Mira, sí. Se desarrollo, lo enrollo. Bien. Claro, es que claro, la verdad es el resultado, decía Hegel. La verdad es el resultado. En sentido hegeliano se puede decir así. Aunque claro, también más vale camino que posada, decía Don Quijote. Entonces, claro, en ese sentido, ¿qué quería decir yo? Que la verdad del marxismo es el marxismo-leninismo, porque el marxismo-leninismo fue el que hizo la revolución primero, pero no solo eso, sino que implantó, digamos, un imperio.
que iba de Berlín a las Islas Kuriles, uno de los imperios más grandes de la historia universal. Entonces, esa es, digamos, la potencia política o geopolítica que ha tenido el marxismo gracias a eso, al leninismo y fundamentalmente al estalinismo, que yo lo considero como la fase superior del comunismo, porque los que vinieron después de Stalin fueron unos inútiles, Sí, hay que sí, decirlo sí, con todas las palabras, empezando con Khrushchev, Brezhnev, bueno, algo menos inútil que Khrushchev y que ya inútil total, Gorbachev, que yo pienso que es un globalista infiltrado. Ya estoy empezando yo a conspirar, a tener una teoría conspirativa en torno a Gorbachev, pero siempre que investigo todo tira por ahí, o sea, cuidado con eso. O se hizo globalista después, o se hizo... Bueno, desde luego es socialdemócrata. Entonces ya... y ecologista. O sea, muy ecologista, o sea, es puro globalismo. Bueno, el caso es que, porque claro, es que le da rueda y no para. Una cosa es el marxismo y otra es que ya nace como filosofía, Sí. una filosofía de implantación política, es decir, que está preocupado y se interesa y desea involucrarse pues en las problemáticas de la realidad social, política y económica, y que busca precisamente transformar esa realidad social, que bueno, ahí está la polémica de la famosa tesis de Feuerbach. Ay, gracias. Feuerbach. En Alemania, Feuerbach. Pero Feuerbach entre como a la española, igual que Descartes y no Descartes. Que decía, ahora lo que hay que hacer, la filosofía lo que tiene que hacer es transformar el mundo, pero en realidad ya había habido a filósofos preocupados, por ejemplo Platón. Por ejemplo, la teoría de la República, el libro de la República, pues es todo un manual de filosofía política. Exacto. ¿Y cómo va a ser un manual de filosofía política de implantación gnóstica? ¿No? Es que, digamos, la implantación gnóstica de la filosofía es una apariencia. Todos los filósofos en realidad son de implantación política. Ahora bien, es verdad que hay sistemas filosóficos que repercuten más y otros que repercuten menos. Y de hecho el marxismo puede tener una repercusión política bastante amplia. Claro. Pero es sobre todo a través de la Revolución de Octubre, cuando el marxismo, digamos, pues tuvo, digamos, una dimensión universal. Ahora bien, si la Revolución de Octubre fue posible, es verdad que la filosofía de Marx tenía cierta potencia. Eso también hay que reconocerlo. Ahí demuestra su potencia. Su potencial. Pero necesitó referirse a un Estado, a una realidad práctica política, a una praxis política de la mano de Lenin, en este caso, ¿verdad? Al principio, después de venir Stalin. Bueno, claro, luego ya pasó. Pero es que Lenin y Stalin también incluso el mismo Stalin lo quería dibujar así como una continuación del leninismo. Pero el estalinismo al fin y al cabo es también la vuelta del revés a los esquemas de Lenin, sobre todo como tal y como plantea Lenin la situación en un libro que se llama El Estado de la Revolución, que lo escribió en septiembre de 1917, es decir, un mes o 2 meses antes de la revolución, donde Lenin ahí habla de abolición del Estado. Vamos, es un Lenin, digamos, incluso se me permite la expresión anarquista, no anarquista en el sentido de Bakunin, pero sí en el sentido de querer destruir el Estado, es decir, destruir el Estado burgués, y una vez que se imponga la dictadura del proletariado, pues se va aboliendo el Estado. Pero claro, en la época de Stalin lo vio muy bien, y ya el mismo Lenin ya lo veía de alguna manera, y no, es que lo tienes que ver, ya en Breslito se ve muy bien. ¿Qué pasa? Que tú no puedes llegar a la abolición del Estado porque en torno a la Unión Soviética lo que había un cerco capitalista, en palabras de Stalin. Está el cerco capitalista, las diferentes potencias capitalistas, pues que querían, ya se veía en la guerra civil rusa, las 14 naciones que querían estrangular en su cuna la revolución, y después la Unión Soviética no tuvo más remedio que entablar relaciones diplomáticas normales, que eso está muy bien contemplado en el libro, con otros estados, ya a nivel del poder federativo, es decir, el comercio internacional. El primer gran tratado que se me venga a la cabeza es el del Tratado de Rapallo, que era la de Conferencia de Génova en 1922, que era de varios países, pero no funcionó, y en Rapallo, una localidad italiana, pues se separaron los diplomáticos alemanes y soviéticos, y llegaron a una serie de acuerdos comerciales y militares, porque los alemanes entrenaban en suelos soviéticos. Se rompieron las relaciones en el 33 cuando subió Hitler al poder, pero se retomaron también en la madrugada del 23 al 24 de agosto de 1939 con el pacto Ribbentrop-Molotov, que es un pacto de no agresión entre alemanes y soviéticos. Cosa que fue muy prudente, a mi juicio, para la Unión Soviética, porque lo que esperaba la Unión Soviética es ganar tiempo.
y espacio, porque lo que se perdió en Brest-Litovsk, la vergonzosa paz de Brest-Litovsk, firmada el 3 de marzo de 1918, donde Rusia, que era la Unión Soviética, firmó la derrota, la paz de la derrota, porque se perdió muchísimo terreno, perdió 35% de su territorio, bueno, prácticamente la Rusia europea. Lo que es la Rusia europea, prácticamente en buena medida la perdió. Los estados bálticos, parte de Bielorrusia, parte de Ucrania, en fin, fue un desastre. Pero a través de la buen hacer diplomático, que fueron brillantes en la diplomacia los soviéticos, incluso más brillante que, vamos a decirlo, que Hitler entre el 33 y el 41, porque también fue muy bueno la diplomacia, vamos, a los ingleses y a los franceses les dio tortas por todos lados. Pero en fin, centrándome en los soviéticos, pues ellos incluso fueron incumpliendo también el pacto con lo acordado con los alemanes, porque fueron anexionándose más territorio, y entonces ganaron ese espacio que perdieron en Brest-Litovsk. Según palabras de Lazar Kaganovich, el tratado de Brest-Litovsk es la vuelta de revés, o sea, el pacto de Ribbentrop-Molotov es la vuelta de revés del tratado de Brest-Litovsk. Y ganaban tiempo, porque la guerra empezaba ya por Occidente, que es lo que quería Stalin invitar, que se peleen. Si las potencias capitalistas se masacran entre ellos, estupendo, mejor que mejor. Pero no salió bien del todo, porque la invasión de Alemania a Francia fue espectacular. Muy rápida. Fue 45 días, nadie se lo esperaba. Francia era el ejército más potente de todo el mundo. Franco, en la Academia Militar de Zaragoza, tenía como modelo al ejército francés. Y nadie sospechaba, pero lo que es nadie, sospechaba que Alemania pudiese invadir a Francia en 45 días. Fíjate lo que fue la Primera Guerra Mundial, una guerra de trincheras que duró 4 años y que fue lentísima. Pues esto en 45 días, fulminada. Entró ya Hitler en París. O sea, hay que concederle, por eso decía que hay que concederle más racionalidad a la que se le quiere conceder. Sí. Entonces, la pregunta así, misil, sería, ¿qué hubiera sido de Marx sin Lenin, sin Stalin? Bien, bueno. ¿Qué hubiera sido de Marx? Sí, sí. ¿Nos acordaríamos de Marx? Es una ucronía. Si no, ahora mismo, para empezar, no estaríamos aquí. Porque ¿sabes? Yo no hubiese escrito ese libro, etcétera, etcétera. Bien. Pero claro, en Marx, en caso de que no hubiese habido revolución, que nunca lo hubiese habido en ningún otro país, bueno, luego la Unión Soviética pues lo pudo haber en otro país. No tuvo que ser necesariamente así. Pero en su momento, pues se dio en la Unión Soviética. Pero ahora bien. Bueno, en Rusia, que se transformó en la Unión Soviética. Ahora bien, si Marx no hubiese existido, si Lenin no hubiese hecho la revolución y los bolcheviques no lo hubiesen hecho y Marx no hubiese pasado, no hubiese, digamos, sido conocido, primero porque Marx tuvo mucha fama gracias a las editoriales soviéticas y gracias a la propaganda soviética. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y eso, en el caso de que no hubiese pasado aquello, pues Marx sería como algo así como un personaje conocido para eruditos. Sería una especie como de Max Stirner, como Feuerbach, personajes que precisamente son conocidos gracias a Marx, porque son del entorno de Marx. En fin, que sería pues eso, un economista alemán, un filósofo alemán con mucho interés, eso por supuesto, sí, tendría muchísimo interés, pero no tendría la repercusión que hubiese tenido. Ahora bien, si existió la Unión Soviética, si efectivamente se llevó a cabo, como dije antes, entonces Marx sí que demuestra que tiene muchísima potencia. A mí me recuerda esto un poco a lo que pasa con el cristianismo primitivo. Si la Iglesia Católica no hubiese pactado con el Imperio Romano, Jesús de Nazaret, ¿quién conocería a Jesús de Nazaret? Pues sería conocido por eruditos, sería como Apolonio de Tiana. No sé si conoces a Apolonio de Tiana, un personaje... Pues un personaje del siglo I también, pero que Filóstrato escribió sus memorias en el siglo III y que era una especie de dramaturgo, de mago, de hechicero, un individuo que tiene una biografía muy interesante. Apolonio de Tiana, no de Triana. Que no era ni de Triana ni de los Remedios, ni del Cerro del Águila, era de Tiana. Entonces este Tiana, la verdad, tampoco lo sé. Y entonces, pues eso sería un personaje que Jesucristo prácticamente desconocido. O como sería como Juan de Giscala, era un judío rebelde. O Behanen Ben Zakkai, o sea, cosas para eruditos. Los comunistas hablan, digamos, de internacionalismo y hablaban de que no es incompatible el patriotismo con el internacionalismo, porque es que la palabra ya lo dice, internacional. O sea, el internacionalismo no es posible sin las naciones. Exacto. Y entonces, de hecho, ellos llamaron a la Segunda Guerra Mundial Gran Guerra Patriótica. Que tomen nota. Sí. Pero porque era muy prudente llamarla así y porque no fueron los comunistas solos los que defendieron a toda Rusia, a todo el imperio, sino que se volvió a legalizar la Iglesia Ortodoxa y todo el país, toda la nación, a través de una institución que se llama la Osoaviajin,
que esto lo fueron entrenando ellos ya de los años 30, venían ya preparándolo todo, ¿no? Y era un ejército, digamos, del pueblo, como quien dice, para que la gente supiese, digamos, manejar un arma, incluso poder tirarse de paracaídas, cosas así. Lo tenían todo al pueblo militarmente muy disciplinado, porque ellos sabían que la guerra era cuestión de tiempo. El cerco capitalista que hablé antes, pues ellos, incluso el cerco capitalista también contando con Japón y con una posible China hostil si no hubiese vencido Mao. Entonces, en Europa, pues la Europa capitalista, incluso Estados Unidos, ya en otra parte del Atlántico, pues todos pensaban, los rusos, Stalin estaba convencido de que la guerra va a ser contra la Unión Soviética. Ahora, ¿cómo? No sabemos. ¿Cuándo? Tampoco. Pero aquí hay que prepararse, hay que industrializar el país, hay que colectivizar la agricultura, porque esa colectivización lo que haría pie a la industrialización, y con la industria nos armamos. Y se armaron hasta los dientes, y de hecho hoy en día, cuando terminaron la guerra, no se anexionaron Europa porque Estados Unidos había tirado la bomba.